Buenas Listo. noches, sean todos muy bienvenidos a esta segundo encuentro de lo que todo pediatra debe saber en lactancia humana. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta mundial, de uso mundial de epidemiología, como lo es la nutrición durante los primeros 1000 días, el papel del pediatra. Este tema es realmente bien hermoso y cuando se comprende es bien importante para nosotros, porque sabemos que está en nuestras manos dar las mejores recomendaciones para poder así iniciar y garantizar una lactancia eficaz. Declaro no tener conflicto de intereses en la presentación de este tema y cuando hablamos de los primeros 1000 días, es el periodo de tiempo que ocurre desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen hasta que el niño cumple los 2 años. Esta es la etapa, es una etapa crítica muy importante en el desarrollo del niño debido a la velocidad de crecimiento de este bebé, tanto dentro del útero de la mamá como los primeros 6 meses y hasta los 2 años de vida. Entonces, la nutrición adecuada juega un papel importantísimo, un papel fundamental en la programación metabólica de lo que va a ser el futuro de ese bebé, de lo que eso se van a sembrar las bases de la salud futura. Entonces, es muy importante la intervención temprana pediátrica en esta ventana de oportunidad única y las decisiones nutricionales que tomamos aquí, el impacto que hacen a futuro en este bebé, van a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. Y eso lo vamos a ir comprendiendo a lo largo del desarrollo de esta conferencia. Entonces, esta es una estrategia de salud pública que se ha implementado en los países de bajos ingresos con la finalidad de reducir la desnutrición, sobre todo materna, durante el embarazo e infantil. Y la malnutrición también, porque hay una línea muy delgada en el tema del manejo de la malnutrición, que vemos que los niños tienen buen peso, tienen buena talla, pero los micronutrientes no están presentes. El niño que tiene anemia y hay que suplementar, igual pasa con la mamá. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en eso para llegar a tener un desarrollo óptimo. Todo esto ha tenido suficiente evidencia científica que ha sido respaldada en la revista Lancet desde el año 2008, donde se demostró el impacto crítico de la nutrición temprana desde el embarazo en el desarrollo del ser humano. Y esto aborda problemas de sobrepeso que compensan ese estado de desnutrición que vivió el bebé en algunos momentos y es un doble desafío nutricional porque todos sabemos toda la cantidad de enfermedades no transmisibles que son a consecuencia del sobrepeso, como son la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta estrategia de salud pública se encarga de priorizar los recursos y asignar estratégicamente estos recursos en entornos de inseguridad alimentaria para maximizar el impacto en la salud materno-infantil. Nosotros somos considerados, no somos un país pobre, pero sí somos un país empobrecido. No somos pobres porque nuestro suelo está rico. Nuestro suelo tiene petróleo, oro, diamante, bauxita, tiene mil cosas. Pero ha sido por las políticas de salud pública y por las políticas que hemos vivido en los últimos años, sobre todo, es un país empobrecido. Entonces, esas estrategias son fundamentales aplicarlas aquí para que la asignación de los recursos, sobre todo en la parte de salud pública, sean enfocados hacia básicamente los primeros 1000 días. Esto logra el desarrollo integral adecuado del feto y del niño con una nutrición óptima, sumado, por supuesto, al amor de la mamá al bebé y a la estimulación neurológica temprana. Y esto nos va a traer efectos positivos con beneficios a largo plazo que van a tener un impacto transgeneracional, van a ser un mejor capital humano. Y no solo eso, sino que este impacto, como afecta a las glándulas, las células gonadales, va a tener un impacto transgeneracional. Los alemanes son altos, buenos mozos, inteligentes y transgeneracionalmente así lo son, porque protegen los 1000 días y nosotros hemos ido perdiendo centímetros porque tenemos hambre oculta, porque tenemos desnutrición crónica y lo hacemos también transgeneracionalmente. Y el peor de todos los impactos es
el deterioro cognitivo, que no se logra el desarrollo óptimo, número uno, y número dos, las enfermedades no transmisibles que llenan los hospitales de personas jóvenes con enfermedades no transmisibles. Entonces, recordar que las características fundamentales los primeros 1000 días es que es un periodo crítico que va desde la concepción hasta los 2 años, donde hay una ventana de oportunidades para ofrecer intervenciones positivas que tengan efectos duraderos. Por eso es que la consulta prenatal, ahí tenemos que centrarnos nosotros en la semana 30, 32, a ver que no haya engordado mucho, pero que no esté muy delgada, que esté tomando los suplementos nutricionales, que tenga buenas cifras de hemoglobina, que tenga las vacunas adecuadas y además, después que todo esto esté bien y que su control obstétrico esté perfecto, nosotros vamos a enseñarle a ella qué va a pasar con el tema de la lactancia y cómo lo vamos a manejar. Y luego de esto, pues el desarrollo neurológico intensivo que ocurre en los primeros meses, porque sabemos que el cerebro infantil crece grandemente en los primeros, sobre todo durante el embarazo, pero los primeros 6 meses también, y crea una capacidad de 1000 conexiones neuronales por segundo. Y esto se nutre es con los ácidos grasos de la leche humana, con las cantidades de hierro que tenemos, con niveles adecuados de yodo, y todo esto tiene que estar armónico para que este niño tenga un desenvolvimiento neurológico óptimo. Y esta es la base del aprendizaje del futuro. Si no le damos comida, no puede aprender. Así de fácil. Entonces, esta programación en etapa embrionaria es muy compleja por interacciones de factores genéticos y ambientales que van a establecer patrones metabólicos y fisiológicos que van a impactar en este niño el resto de la vida. Estos riesgos en la salud infantil y adulta se programan en la etapa fetal y neonatal y pueden predisponer a estas enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, susceptibilidad para tener ACV y todos estos problemas cardiovasculares. Y estas etapas de adaptaciones tempranas se manifiestan años después, décadas después, y van a afectar significativamente la calidad de vida del individuo. Un hombre joven, hipertenso, con un infarto a los 28 años. La programación metabólica y las enfermedades crónicas se manifiestan en la adultez, pero se generan allí en estos 1000 días. Entonces, la nutrición temprana establece estos patrones metabólicos duraderos. Si usted lo hace bien, eso es como una vacuna que se está poniendo para lograr esto. Y esto es a través de las adaptaciones epigenéticas que modifican la expresión genética en respuesta del ambiente nutricional donde está creciendo ese bebé. Estas enfermedades no transmisibles dan mayor riesgo a obesidad, a diabetes tipo 2, a hipertensión y a enfermedades cardiovasculares. Y estas adaptaciones tempranas influyen en el funcionamiento metabólico a largo plazo. Es una etapa de plasticidad, de alta plasticidad. Nosotros vamos de una célula que ocurre en el momento de la fecundación a desarrollar un ser humano. Imagínense la cantidad de funciones que ocurren durante esos 9 meses. Y hay capacidad de adaptación y formación. Hay síntesis celular, hay organogénesis. Y esta formación acelerada de células y órganos requiere nutrientes específicos y micronutrientes en cantidades adecuadas. Por eso hay una cantidad de normas para llegar óptimamente a programar este embarazo. Entonces nosotros los pediatras siempre vamos a tener tiempo para actuar y para disminuir que estos riesgos ocurran haciendo intervenciones óptimas, adecuadas para evitar el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. Todo este estudio dio origen al desarrollo de una nueva disciplina, me disculpan que esté en inglés, pero es el origen de la disciplina que se llama origen del desarrollo de la salud y la enfermedad, OTSE, que la lleva muy bien la doctora Koromoto Tomei, que es su bandera, que le encanta, por eso ella siempre habla de los micronutrientes, de los primeros 1000 días, y verla a ella fue lo que me motivó a mí a estudiar esto de esta manera. Entonces, aquí lo que se demostró es que estudiar estas intervenciones tempranas, disculpen, ya va un segundo, me fui por atender a este. Ajá. Estas intervenciones nutricionales en los periodos críticos del desarrollo definitivamente sí van a modificar el crecimiento y la ganancia de peso ponderal a mediano y a largo plazo. Esto permite identificar estrategias preventivas para comprender estos mecanismos biológicos
fundamentales en el desarrollo temprano y es un impacto global porque transforma las políticas de salud pública. Todo el mundo, los países desarrollados, se enfocan en los primeros días, en los primeros 1000 días, como un periodo de máxima intervención. Proteger los primeros 1000 días es una estrategia costo eficiente, muy sabia, porque nos va a dar un capital humano importante para trabajar, para entender, para crear, para ser país. Aquí, el ADN tiene información necesaria para el desarrollo humano, pero como se nos mostró a nosotros esta imagen así de doble hélice de Watson y Crick, se nos dijo que estaba escrita en tinta indeleble, que cada célula tenía instrucciones sobre su función y que eso era inmodificable. Pero luego, con el avance de la genética, del estudio de la genética y de la apertura genética, vimos que hay factores externos que sí pueden modificar esta expresión de los genes. Factores ambientales, contaminantes, etcétera. Pero el principal, el más importante, es la nutrición. Y surge la hipótesis de Vater cuando dice que hay adaptaciones fetales en respuesta a la desnutrición que establece bases metabólicas, cardiovasculares e endocrinas que influyen en la mortalidad relacionadas con adiposidades en el adulto. Y es por eso que yo comenté en el Congreso de Pediatría que nosotros los países que tenemos empobrecidos, que tenemos bajos ingresos, tenemos un dilema horrible porque pasamos de un niño desnutrido a un niño obeso. Es desnutrido en los primeros 2 años y luego a los 5, 6, 7 años es obeso, pero seguramente tiene hambre oculta también. Y esto es terrible. Entonces, estos efectos a largo plazo de la nutrición temprana realmente son efectos profundos y duraderos en la salud posterior, que establece patrones metabólicos que van a persistir toda la vida e incluso, como vimos antes, se van a heredar. Por eso nosotros tenemos que intervenir en estos problemas de carencia y de excesos nutricionales en los primeros 1000 días aplicando estrategias preventivas que vamos a ver basadas en la evidencia. Señora, la lactancia humana tiene una fuerte evidencia que evita estos problemas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Usted no puede hacer un tetero de crema de arroz, usted no puede dar leche completa antes del año, no puede hacer otra cosa distinta a dar lactancia humana. Aquí surge el concepto de la epigenética, que va más allá de los genes. Y la epigenética se encarga de estudiar los cambios que van a activar o inactivar estos genes sin alterar la secuencia del ADN. Recuerden que nos habían enseñado que el ADN estaba escrito en tinta indeleble, pero las bases nitrogenadas que forman ese ADN sí se pueden modificar a través de la nutrición. Entonces, hay cambios que pueden afectar, como la edad, la calidad de la alimentación, el estilo de vida, los medicamentos que consume, la exposición a sustancias químicas. Estas modificaciones pueden alterar el riesgo a desarrollar enfermedades que se pueden transmitir de manera transgeneracional o, todo lo contrario, a lograr un ambiente óptimo donde de manera transgeneracional lo que se va a transmitir es mayor coeficiente intelectual, buenas pautas de nutrición y de ejercicio al aire libre y de alimentación que van a mejorar la calidad del individuo y el capital humano. Entonces, la genética se refiere a la secuencia de ADN heredada, permanece estable siempre a lo largo de toda la vida. Son las características heredadas, ojos azules, bajitos, gordos, en fin. Y esto establece el potencial y las limitaciones biológicas y permanece constante. Pero la epigenética es un puente entre el genotipo y el fenotipo y va a permitir las adaptaciones del ambiente. ¿A través de qué? De la nutrición. Buena nutrición o mala nutrición. Presencia de micronutrientes o ausencia de micronutrientes. Medicamentos, factores ambientales, contaminantes, etc. ¿Estas modificaciones son heredables? Claro que sí, porque no son indiferentes las células gonadales del bebé. Y esto cambia la expresión genética sin alterar la secuencia normal de los genes. Pero las bases nitrogenadas dentro del gen sí las afectan, por lo que son sensibles a factores ambientales. Esto es de verdad súper interesante y bueno, estos mecanismos epigenéticos modifican cosas como las histonas, hacen reacciones bioquímicas que nosotros no conocemos, que si metilaciones, acetilaciones, fosforilación, ubiquitinación y subnucleación.
Esto altera la estructura de la cromatina, aquí lo vemos. O sea, esta es la estructura genética rígida que estamos viendo. Watson y Crick que dijo que eso no se modifica. Ah, no, no, pero sí se modifica. Hay metilaciones aquí en las bases nitrogenadas, hay modificaciones en la histona y los factores epigenéticos empiezan a influir aquí y afectan la cromatina. Y aquí está el gen con las mismas bases nitrogenadas, pero afectadas. Y esto regula la accesibilidad del ADN y entonces hace que partes específicas de este material genético se abroche, limite su expresión y cree patrones específicos de actividad genética. Cosas que desaparecen, cosas que aparecen, en fin. Los epigenes aparecen, desaparecen, reaparecen, influenciados constantemente por el medio ambiente, por los factores nutricionales críticos del desarrollo. Entonces, en el periodo preimplantacional hay alta sensibilización de estos factores ambientales tras la fecundación y hay una reprogramación epigenética global. Cuando ocurre el desarrollo fetal, hay periodos críticos de formación de órganos específicos durante el desarrollo y hay ventanas de sensibilidad que son variables en el sistema de formación. En el periodo neonatal y de lactancia, hay sensibilidad del sistema inmune, metabólico y neurológico en estos primeros días de vida extrauterina. En la barriga está, durante el embarazo está marcado por la placenta y luego marcado por la nutrición, por la lactancia humana. Y en la primera infancia continúa esta plasticidad epigenética que mejora o empeora el desarrollo cognitivo, depende si damos o no leche materna, y hay sistemas reguladores del comportamiento alimentario. ¿Cómo modificamos la epigenética? Bueno, teniendo actitudes para una vida saludable. Alimentación saludable, evitar los trans, comer frutas, vegetales, hacer actividad física, reducir los ultraprocesados y comer grasas saludables. Estas necesidades nutricionales en los primeros días están marcadas por el desarrollo cerebral. Cuando vemos que él crece un 70% en los primeros 1000 días. Ya un niñito de 2 años tiene el tamaño y el peso de la cabeza casi del adulto. Las necesidades de hierro en estos primeros 1000 días son las mismas que las de un adulto. Y las necesidades energéticas son mayores que en cualquier otra etapa vital. O sea, son 3 veces más altas que en cualquier otra etapa vital. Él está creciendo, generando toda la actividad celular para crecer. Entonces, para cubrir este rápido crecimiento y desarrollo de las estructuras cerebrales, hay que definitivamente suplementar, porque los micronutrientes con la lactancia humana solamente y con la alimentación no son suficientes. La malnutrición en esta etapa tiene efectos que son nocivos y pueden llegar a ser irreversibles y pueden también comprometer el potencial de desarrollo a largo plazo. Durante el embarazo hay que pensar siempre que hay que aumentar las calorías de la nutrición de la mamá, dependiendo tenga un embarazo simple o un embarazo múltiple. Los requerimientos energéticos van de 2300 a 2500 calorías por día, con proteínas, la misma distribución normal de 10 a 14%, grasas de 20 a 35% y cargos de 50 a 60%. Y a medida que va avanzando el embarazo, según recomendaciones de distintas este, de distintas personas que se encargan de manejar esto, entes como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, hay que sumar al mayoría 340 calorías por día, hay que irlas sumando dependiendo que vaya avanzando en el embarazo. Y ya en el tercer trimestre llevamos a 450 calorías extra por día para la mamá. Pero eso sí, tiene que tener una dieta variada, una dieta saludable. Además que los micronutrientes los tiene que dar, como son el ácido fólico, que todos sabemos que previene efectos de la línea media, del tubo neural, y que estos requerimientos aumentan en el primer trimestre. Hay que dar hierro para prevenir anemia gestacional, asegurar las reservas del feto, ya que las reservas aumentan, la necesidad aumenta en 50%. Hay que dar calcio, vitamina D, para evitar básicamente la preeclampsia. Un tercio de las latinoamericanas tienen preeclampsia por no tomar las cantidades necesarias de calcio. Igual tienen anemia y su absorción y metabolismo cambian durante la gestación.
estos requerimientos de micronutrientes aumentan entre 30 y 70% en la gestación. Por eso es que es esencial siempre suplementar y recordar siempre, después del parto, cuando la mamá está lactando, insistir en que debe mantener la suplementación. La programación metabólica es la adaptación, la capacidad que tiene el organismo de adaptarse y sobreponerse a estímulos nutricionales durante las etapas embrionarias. Y esta es es una oportunidad donde el pediatra puede optimizar el desarrollo infantil haciendo intervenciones nutricionales adecuadas. Comprender estos mecanismos de adaptación va a permitir al pediatra que implemente estrategias efectivas de intervención temprana para prevenir estas complicaciones que siempre marcamos que son a largo plazo. Y además tienen un impacto transgeneracional, como lo hemos visto ya. Es una ventana crítica donde la medicina preventiva temprana influye en la salud futura y sin esta intervención aumenta significativamente el riesgo de la calidad de vida. Hay muerte prematura y está demostrado ya que esto puede afectar el 60% de la población. Dentro de esta fase de programación metabólica hay una fase de adaptación bioquímica, molecular y celular. Y hay una fase adaptativa, hay una fase de persistencia cuando no hay corrección y se mantiene, genera condiciones patológicas que van a la adultez. Hay una fase de transmisión, como les he comentado varias veces, que se transmite con un efecto transgeneracional. Y esto es lo que genera los ciclos de pobreza que hacen el espiral que genera el ciclo de pobreza siempre. Paciente enfermo, baja talla, poco inteligente, que no puede mejorar. Esto, con intervenciones tempranas, puede ser todo lo contrario. Paciente saludable, con buen nivel cognitivo, que sí puede enfrentarse a eso y puede ser un mejor capital humano. Cuando tenemos la salud mejorada, disminuye la mortalidad, aumenta el desarrollo cognitivo y mejora el incremento social y el desempeño social. Y los beneficios a largo plazo, por eso es que es importante intervenir económicamente en los primeros 1000 días, aumenta la estatura adulta, nosotros la hemos perdido, disminuye la obesidad y las enfermedades no transmisibles y hay mucha mejor capacitación laboral. Ahorita estamos solamente creando mano de obra obrera. Las consecuencias de la falta de intervención afectan el desarrollo mental y motor de manera negativa, sobre todo hay un déficit cognitivo y hay limitaciones funcionales para la capacidad de trabajo y genera un ciclo de desventajas biológicas que es muy difícil de romper. Entonces, el impacto socioeconómico de desaprovechar estos 1000 días nos lleva a aprendizaje precario, obtención de salarios más bajos, desempleo y dependencia asistencial temprana, que crea los ciclos de pobreza intergeneracional porque tenemos diabéticos, hipertensos, mujeres jóvenes con ACV, en fin. Entonces los países del primer mundo y las personas inteligentes invierten en los primeros 1000 días porque es lo que da más retorno social. 10 veces más devuelve cada dólar invertido en el desarrollo temprano, porque completa, el 85% del desarrollo cerebral se completa en los primeros 1000 días. Y hay 60% de disminución de las enfermedades no transmisibles, y eso lo decimos cada vez que hablamos de los beneficios de la lactancia, que disminuye la diabetes, la hipertensión, la obesidad, en fin. Entonces, esta es una estrategia rentable, inteligente, es la base fundamental del desarrollo social y económico de toda sociedad. Y esto es porque ninguna cultura progresa sin educación y la educación precede el desarrollo económico y social, pero es imposible educar en un cerebro donde no hemos invertido en la crianza temprana. Entonces, cuidar estos primeros 1000 días es garantizar la equidad, que es la igualdad de oportunidades para que cada niño desarrolle el potencial único independientemente del contexto socioeconómico. Debemos proporcionar condiciones para que cada individuo llegue a su máximo potencial y desarrolle sus características propias. La diversidad está en cada uno de nosotros a través de su composición genética. Cada individuo es único y diferente. Pero lo que nosotros queremos es equidad para construir oportunidades, que sean igualdad de oportunidades que se construyen en el primer día, donde se establecen estas bases neurobiológicas. La inequidad social son niños con condiciones distintas que limitan su potencial y que no pueden llegar a ser lo que hubiesen podido ser por las características sociales que los empañan. Tenemos un país empobrecido,
con un éxodo importante, una población envejecida, con disminución de la expectativa de vida, con unas cifras de mortalidad materno-fetal increíbles. Tenemos un país que tiene talla baja, que tiene desnutrición crónica en un 30%, que lo acabamos de ver, que ya no es ni talla baja, porque ya como son talla baja, ya no están desnutridos porque, bueno, ya se hicieron totalmente armónicos. Ya para el peso, para la talla está perfecto. Solo que creemos que tiene 5 años y tiene 10. Y la mortalidad materna, a pesar que bajó un poquito para el año pasado, sigue siendo escandalosa para toda Latinoamérica y el mundo, con cifras altísimas, donde el mundo está retrocediendo en mortalidad materno-infantil y nosotros estamos realmente ahí con cifras muy altas y aumentando. Tenemos el país más desigual de todo el mundo. Las desigualdades de Venezuela se comparan con las de África. Pobreza extrema 53,3%, pobreza total 81,5%, sin contar lo de este año que debemos estar más elevados, desnutrición infantil 21,8% y la inseguridad alimentaria 89,0%. Ahorita las cifras de inseguridad alimentaria no las tenemos realmente como en el 2016, que visitábamos los anaqueles y estaban vacíos. Eso es cierto. El problema ahorita es que los anaqueles están llenos y no hay dinero para comprar. Cada día hay inflación horrible en dólares. Y entonces, para el año 24, un tercio del país tenía inseguridad alimentaria de moderada a severa. Entonces, 89% de los hogares padece algún grado de inseguridad alimentaria. Esto va a comprometer los nutrientes esenciales para el desarrollo cerebral y físico óptimo. Y el 50% de los hogares no cubre la canasta básica y está en situación de pobreza extrema. La canasta básica estaba en $547, ahorita está un poquito menos, pero el poquito menos es $480, que con el costo, con el precio del dólar, pues da acceso limitado a alimentos nutritivos y a desnutrición materna. Hay etapas en la programación metabólica según la modalidad de la nutrición, que puede ser etapas intrauterinas marcadas por la placenta, etapa de lactancia exclusiva marcada por la lactancia y etapa de alimentación complementaria marcada por la lactancia y la alimentación complementaria. En la etapa intrauterina, la placenta se encarga de hacer la decodificación ambiental a través de ella y marca los patrones metabólicos adaptativos, hace la modulación genética con influencia en la expresión de los genes y hace la parte de adaptación metabólica, como ya conversamos. Entonces, la importancia de la nutrición en el embarazo es fundamental. El estado nutricional de la mujer que va a llegar al embarazo tiene que ser óptimo. Cuando hablamos de cuidado nutricional preconcepcional, vemos que aquí en el país un tercio de las mujeres que llega al embarazo tiene anemia y eso afecta muchísimo. Hay déficit de todos los micronutrientes, hierro, ácido fólico, yodo, ácidos grasos, y eso lo vemos nosotros con la presencia de problemas de la línea media, de RAFE medio, y también 2/3 de las embarazadas latinoamericanas no consumen la cantidad de calcio que deben consumir, como comentamos, y por eso hay tanta cantidad de preeclampsia. Entonces, los mecanismos epigenéticos van a afectar al ADN, o sea, van a afectar las bases nitrogenadas sin afectar el ADN, pero estas modificaciones van a tener consecuencias a largo plazo. Estos periodos críticos en la nutrición se ven en el primer trimestre, cuando está la organogénesis, en el segundo trimestre, cuando está el desarrollo neurológico acelerado, y en el tercer trimestre. Si ocurren estos efectos nutricionales al principio, son de por vida. Si no se modifican, si ocurren al final y se modifican, pues pueden revertir. Entonces, ¿cuáles son las características de una gestación óptima? Una mujer entre 20 y 30 años, con un estado nutricional óptimo, con un índice de masa corporal adecuado entre 20 y 24, ausencia de factores de riesgo y que no consuma drogas, alcohol, tabaco, ni que tenga patologías crónicas. ¿Cómo podemos intervenir nosotros? Generando la consulta prenatal de lactancia para evaluar todo esto, para preparar, educar a la mamá, informarla de toda la parte nutricional, hacer la preparación práctica de todo lo que es la lactancia y planificar en el posparto
cómo vamos a manejar eso. Y la actuación clínica que vamos a hacer si la mamá no hace la consulta prenatal de lactancia en el hospital es lograr la hora sagrada, el contacto piel con piel, para que se desarrollen todos esos factores neuroendocrinos en la mamá que garantizan el éxito y la longevidad de la lactancia. Tratar con el obstetra que el pinzamiento adecuado del cordón lo haga en el momento óptimo, cuando ya deje de latir el cordón, cercano a los 5 minutos, y siempre permitir el alojamiento en conjunto y romper con esos paradigmas, con esos mitos de probar la solución glucosada, de que tiene que traer una lata de leche, de que tiene que traer un tetero, de que no te sale mamá. Eso, nada de eso. Al hacer todo cambia, la velocidad de crecimiento se mantiene, el bebé respira, pero el vínculo con la mamá se hace a través de la lactancia y esto va a sembrar señales que van a ayudar a la maduración temprana. Es un papel importantísimo para la salud futura. Vamos a sembrar una microbiota saludable en el bebé y estamos empeñados aquí en Latinoamérica en introducir alimentos antes de los 6 meses, desplazando todo el efecto beneficioso de la lactancia. Por eso tenemos que chocar contra eso y mantener la lactancia exclusiva a 6 meses, como dice la Organización Mundial de la Salud. Claro que la lactancia no es solamente responsabilidad de las mamás, es una responsabilidad compartida, educar a la pareja, en el tema, incluir a la familia y en el tema de trabajo, bueno, prepararla a ella para que pueda llegar al trabajo, organizándose para guardar su leche y comenzar la alimentación complementaria. Aunque las leyes de lactancia materna protegen a la mamá, pues este es uno de los momentos en los cuales se pierde más la lactancia materna y en el mundo se ha logrado subir la meta de las tasas de lactancia por intervenciones con el Código Internacional de Sucedáneos, con la educación y mejorando las leyes de trabajo. En la etapa de la alimentación complementaria, introducir nuevos alimentos. La SPAGAM en Europa dice que debemos introducir alimentos a partir de los 4 meses, sobre todo alergénicos, y nosotros esperamos hasta los 6 meses, porque también hay otras tendencias que dicen que podemos esperar hasta los 6 meses. Entonces, no se trata de recomendar una dieta saludable, sino de optimizar el aporte de nutrientes en el niño en desarrollo, lo que supone una verdadera programación. El periodo crítico es por la velocidad de crecimiento y por eso hay que hacer intervenciones tempranas. Recordar siempre que es una inversión a futuro y estos objetivos van acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, queremos niños sanos e inteligentes, hambre cero, salud y bienestar para poder hacer educación de calidad. Quizá en estos primeros 1000 días la dimensión del tiempo es distinta, los minutos que empleamos aquí son una enorme transformación para ellos y el tiempo se mide en otra escala. Para nosotros son 1000 días, rápido que pasan, pero para ellos es el cimiento de su ser. Entonces nosotros como pediatras no podemos dejar pasar esta etapa, debemos promover la lactancia siempre los primeros 6 meses con alimentación complementaria hasta los 2 años más. Los invito a las jornadas que vamos a tener este fin de semana de la filial Bolívar, que las vamos a hacer en Puerto Ordaz, donde va a haber un ABC de lactancia. Además, vamos a tener una cantidad de temas que van a hablar de nutrición, alimentación complementaria, manejo del desnutrido y de la obesidad. Y estas jornadas van a ser transmitidas vía online. Así que están invitados a participar. Luego podemos hablar de eso. Luego de este tema, quiero hablar aquí un poquito sobre la importancia de la anatomía y la fisiología de la lactancia humana. Y este es un tema súper relevante porque no, es inconcebible que nosotros todavía oigamos a pediatras que dicen, no, es que no le sale leche. Tuve que darle fórmula porque no le sale leche. Entonces, este es un tema que es realmente indispensable para el manejo de los pediatras de la lactancia. Yo siempre les comento que estuvimos a punto de perder la lactancia el siglo pasado porque cuando decidimos que las mamás iban a los hospitales a dar a luz para salvarles la vida, separamos la diada, que fue el error fundamental que nosotros cometimos. Y entonces pusimos a la mamá a resguardo en las habitaciones con los obstetras, en los niños en el retén. Y ahí lo único que se favoreció fue la industria de la leche que entró en ese momento con las enfermeras a darle las leches a los bebés. Por eso no tardamos mucho, eso fue en el año 40-50, y ya en los 60-70 empezó la epidemiología mundial a cambiar y empezaron las enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, infartos ACV,
enfermedades inmunológicas, asma, alergias, rectocolitis, dermatitis atópica y todo esto. La gente empezó a estudiar a finales del siglo pasado, sobre lactancia y empezó a escribir a principios de este siglo. Y aquí lo podemos ver. Cuando uno hace una búsqueda en PubMed sobre cualquier tema de lactancia, uno ve cómo a principios del siglo no había nada y ya a finales del siglo empezó esto y justamente en estas 2 décadas es cuando se ha destacado esto. Entonces, todo esto para entender cosas fundamentales como la capacidad gástrica, que es de 5 cc de un bebé cuando nace, por eso no le podemos dar una onza de leche, la cantidad de calostro que se produce en un día, el primer día de vida, que es 40 cc, porque ese estomaguito de 5 cc, eso es lo que necesitan. Entonces, cuando vimos una enfermera, y es la función de estos cursos, el primer día decir, es que no le sale leche, dale un tetero, ustedes le tienen que decir, no, 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 no le vamos a dar tetero. Claro que le sale leche, la cantidad que sale es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a hablar de las glándulas mamarias hoy, que son unas glándulas como las glándulas sudoríparas, son apocrinas, son modificadas estructuralmente, son glándulas de alta especialización funcional y que son estimuladas por hormonas para su desarrollo y producción de leche. Y que cuando el individuo nace, estas glándulas están dormidas o perezosas los primeros 10 años de vida y van a alcanzar su capacidad de funcionalismo máximo. Es en el momento del embarazo y luego van a involucionar. Durante la vida intrauterina es igual, niñas o niños, es un germen embrionario ganglionar que está ubicado en el tórax y cuando nace, como tuvo expuesto a las hormonas femeninas, son órganos blancos, puede producir gotitas de leche. Hay una costumbre terrible en el interior del país que es apretarle la glándula a las niñitas, a los niñitos, porque sale leche, claro que va a salir. Y entonces ¿qué es lo que logran con eso? Hacer mastitis. Entonces, por favor, no hagamos eso jamás. Entonces, las glándulas mamarias no van a ser protagonistas en los primeros 10 años, sino cuando comienza el despertar hormonal, que empiezan los estrógenos y la progesterona a actuar. Y durante la adolescencia hay aumento de volumen y proliferación de la glándula mamaria y de la grasa que hay dentro de la glándula. Y ambas hormonas se van a regir por el ciclo menstrual y son las niñitas que sienten dolor cuando se acercan a la menstruación de las mamas o del boto mamario cuando está comenzando el desarrollo. Y este desarrollo va a continuar hasta el embarazo y va a culminar específicamente con la lactancia. Esto lo vemos en la etapa del desarrollo de Tanner. Entonces vemos aquí la glándula mamaria, vemos la cantidad de grasa que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí es una mama lactante y una mama no lactante. En la mama lactante vemos cómo los asilos se llenan de leche, ¿ok? Y aquí vemos la glándula normal. Y tiene su ligamento de sostén, que es el ligamento de Cooper. Entonces, en la glándula mamaria hay ligamentos de Cooper, hay grasa retromamaria, hay grasa intraglandular, grasa subcutánea y hay tejido glandular. Y hay una red ductal compleja con unos conductos galactóforos que van a venir a llegar al pezón. Y lo importante de esto es que estos conductos están aquí y que alrededor de 3 centímetros alrededor del pezón es donde está la zona donde están los conductos que van a inyectar la leche, que los vemos aquí. Entonces, ¿cuáles fueron los descubrimientos que se hicieron según Medela de la anatomía de la leche? Bueno, que hay orificios ductales de 4 a 18, antes pensábamos que había más, que la ramificación de estos conductos es próxima al pezón y que no existen unos senos galactóforos que nosotros pensábamos que existían. Y la proporción entre tejido glandular y tejido graso es 2 a 1. Que los conductos están cerca de la superficie de la piel, por eso son fácilmente comprimibles, por eso no podemos hacer la posición de tijera cuando se agarra el pezón entre los 2 deditos índice y medio, sino que hay que agarrarlo en C o en U, y que el 85% del tejido granular está a 3 centímetros en torno al pezón, y que esta es una red compleja ductal que no está dispuesta simétricamente en un patrón de radial. Aquí vemos cómo están distribuidos los conductos. Y existen 3 consideraciones importantes para la práctica de lactancia. Una primera, inyección de leche rápida, eficaz para la extracción. El 80% de la leche se extrae más o menos en 7 minutos.
Y la posición de la mano es importantísima para sostener el pecho durante la extracción, bien sea en C o bien sea en U. El bebé lo subimos hasta el pecho, entra en la boca el complejo pezón. Entonces, la primera inyección es rápida, eficaz y la leche, esto es importantísimo para poder extraer la leche. En los conductos no se almacena la leche, no hay senos galactófanos. Se puede extraer muy poca leche antes de la primera succión y los bebés hacen succión rápido al principio que estimula la inyección, que es la bajada de la leche. Cuando no se saca la leche, se produce un factor inhibidor por retroalimentación que envía una señal al hipotálamo y disminuye la prolactina para que no se sobrellene la glándula mamaria, se congestione. ¿Cómo colocar al bebé para no ejercer demasiada presión para la leche durante la extracción? En posición de rugby o en posición de caballito. Entonces, cuando comience el desarrollo, los estrógenos se van a encargar de aumentar el tamaño de los conductos y la progesterona se van a encargar de los alvéolos. Y el ciclo ovárico va a regir a través de la menstruación el crecimiento y va a regir todos los acontecimientos que se van a encargar de producir el desarrollo de la glándula mamaria a través de las hormonas estrógeno y progesterona que van a tener su rol protagónico. Estas glándulas van a llegar a un estadio final de la mamogénesis cuando proliferen los conductos en los alvéolos. En el primer trimestre del embarazo, el cuerpo lúteo es una estructura que se forma al romperse el folículo de Graf y es el principal productor de estas hormonas cuando la mujer queda embarazada. Si una mujer no queda embarazada, entonces se transforma en cuerpo albicans y va a desaparecer esto hasta la próxima gestación, hasta la próxima ovulación. Entonces la función del cuerpo lúteo se cumple en la semana número 12 hasta la 16 y si queda embarazada, a partir del segundo trimestre ya la placenta reemplaza el cuerpo lúteo y cumple estas funciones hasta el alumbramiento. Hay otras hormonas que van a intervenir, está la prolactina y hay hormonas placentarias y glucocorticoides. Hay somatotrofina coriónica o lactógeno placentario, la somatogonadotrofina coriónica y los glucocorticoides como el cortisol y la insulina. Durante el embarazo, los estrógenos se encargan de la proliferación de los conductos, de depositar el tejido adiposo, la progesterona del rebrote de los acinos y los lobulillos y madurarlo, y la prolactina se va a encargar de madurar y diferenciar las células alveolares. ¿Okay? Pero la prolactina, a pesar que está elevada durante el embarazo, no tiene su efecto de producir leche porque está frenada por las hormonas, por la progesterona y de los estrógenos. La lactogénesis 1 es la capacidad que adquiere la mama de sintetizar los componentes de la leche. ¿Ok? Y al momento del parto, como se expulsa la placenta y alumbramiento, hay una pérdida brusca de la secreción de estrógeno y progesterona que estaban dados por la placenta, y ahí sí comienza la acción lactógena de la progesterona, de la prolactina. Y es lo que nosotros conocemos como subida de la leche o lactogénesis 2. Entonces, vemos aquí que la prolactina está elevada, pero el estrógeno también y la progesterona, cuando estos caen, entonces la prolactina sí ejerce su función y comienza la oxitocina también a producir la eyección de la leche. Entonces, junto con la prolactina, que tiene su acción lactógena, hay otras hormonas, como la hormona de crecimiento, el cortisol, la palatormona, que son necesarias para obtener sustratos, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, calcio, minerales, vitaminas, para lograr la síntesis de la leche humana. Y ocurre la bajada de la leche, que es la lactogénesis 2. Y todos sabemos que hay varios tipos de leche. En los primeros días tenemos el calostro, luego tenemos la leche de transición y luego tenemos la leche materna. Y que los primeros días, independientemente del vaciamiento de la glándula mamaria o de la succión del niño,
se va a llenar la leche y se va a inyectar. Esto facilita el establecimiento de la lactancia. Esto después se quita y debe el niño succionar y vaciar la glándula para que se vuelva a llenar. En los siguientes días y en la semana siguiente, para que la prolactina no retorne a sus niveles basales, es indispensable la succión del lactante más el vaciamiento de la glándula. O sea que si tenemos un niño que está hospitalizado, no puede succionar, y tenemos una mamá, por ejemplo, eso nos pasó en el hospital de niños, teníamos un niñito en terapia, y la mamá la pasaban 2 veces al día para que esta mamá le diera pecho y no le salía leche, no le puede salir. Tenemos que estimularla a que succione, a que se saque la leche con el sacaleches, imitando la parte fisiológica de la nutrición. Es decir, que sea capaz de con más frecuencia estimularse para producir la leche, para vaciar la glándula, para poderla producir. Entonces, el reflejo de succión o el vaciamiento de la glándula genera un impulso aferente que va a viajar. Al succionar el bebé, viaja el impulso aferente desde la areola hasta la médula espinal, de aquí al hipotálamo, y llega a la hipófisis anterior, a las células lactotrofas de la adenohipófisis, donde se va a secretar la prolactina. La prolactina hace un pico y se va a mantener elevada, va a viajar a través de la sangre, llega a las células secretoras de los alvéolos, que tienen receptores de prolactina, se unen a esos receptores y estimulan la síntesis y producción de la leche. Y la oxitocina se encarga de estas células mioepiteliales, activarlas para que entonces eyecten la leche. Y esa, mientras haya sangre en las venas de las personas, hay, y hay succión y vaciamiento de la glándula, hay leche. Así que nunca pensar que no hay leche. Si no hay leche es porque no hay sangre en las venas de esa mamá. La prolactina, al succionarla, aumenta su nivel sérico, llega a un pico máximo entre 30 a 45 minutos, que esto va a garantizar la mamada, la próxima mamada, y se va a mantener elevada entre 2 a 3 horas. Por eso nosotros hacemos una estimulación cuando los niñitos se ponen histéricos, se ponen amarillos, pierden mucho peso. Invitamos a la mamá a que estimule la producción de leche de cada hora para que la prolactina se mantenga permanentemente elevada y así ella aumenta la producción de leche. Eso lo puede lograr o colocando el bebé al seno materno sin que tenga tanta hambre o a través del sacaleche estimularse para sacar la leche. Y eso lo puede hacer en 24 horas, es una prueba que se hace en 24 horas para ver si realmente aumenta la producción de leche. Cuando nosotros hacemos esta prueba y la mamá la hace bien, puede ser horario en el día y 2 horas cada 2 horas en la noche, y aumenta la producción de leche y favorece al bebé, es perfecto. Pero si no aumenta la producción de leche, hay que pensar mucho que esa mamá puede ser que tenga algo, quizás unas mamas tubulares o un hipotiroidismo o algún problema que realmente no produce suficiente leche. Y eso es muy, muy raro, eso no ocurre con frecuencia. El factor inhibidor de prolactina, que ya lo nombramos, es la dopamina, que es el mayor inhibidor de la síntesis de prolactina. Estas neuronas dopaminérgicas que están en el periventrículo son las que a través del hipotálamo secretan dopamina y allí interacciona para frenar la producción de leche. El reflejo neuroendocrino de la succión disminuye la dopamina y estimula la lactancia. Y la eyección de la leche está totalmente regida por la oxitocina. El reflejo de succión del lactante emite un impulso aferente que va desde la aureola hasta la médula espinal, llega al hipotálamo, pero a la hipófisis posterior, y secreta la oxitocina para hacer la contracción de las células mioepiteliales y eyectar la leche. Y además la oxitocina es la hormona del afecto, la hormona de la emoción, y los primeros días la oxitocina actúa sin que haya succión. En los primeros días mientras se establece la lactancia. Solamente la mamá piensa en el bebé, planea que va a amamantar y empieza a eyectar leche. Eso nos pasa a todos. Y es un reflejo condicionado por las sensaciones y los sentimientos de la madre hacia el bebé. Olerlo, tocarlo, recordarlo, escuchar el llanto. Cuando la mamá está estresada, perdón, tiene estrés, tiene ansiedad, tiene dolor, disminuye la producción de oxitocina.
el contacto piel a piel, los abrazos, los besos, favorece la lactancia, el vínculo emocional y la producción de oxitocina. ¿Cómo sabemos que está produciendo suficiente oxitocina? Porque hay cosquilleo en el pecho antes o durante la lactancia, porque hay dolor en el vientre, hay sangrado uterino, hay sed durante la mamada, el bebé hace succiones lentas y profundas, hace deglución y hay sonido cuando traga la leche. Y si está presente alguno de estos signos, es que el reflejo de oxitocina está activo. Pero la ausencia de ellos no significa que no esté activo. Ellos no son tan obvios o la mamá puede que no lo sienta. Este factor inhibidor de lactancia, que es un polipéptido presente en la leche materna y que si no se extrae se acumula y por eso disminuye la producción de leche, es para proteger la producción de leche, es independientemente en cada pecho y permite que responda a las necesidades del lactante. Si el lactante no puede succionar, hay que extraerse la leche en el caso de un pacientico que esté hospitalizado, que no esté mamado. Entonces, bueno, las fases de la lactancia ya las vimos. La lactogénesis 1 es la capacidad de producir la leche. La lactogénesis 2 es luego de, de salir la placenta, es la producción de la leche en sí. La lactopoyesis o galactopoyesis es mantener la síntesis de leche permanentemente. Y la eyección láctea sabemos que la va a lograr a través de la oxitocina, que es la que va a garantizar que se produzca la leche. Es sumamente importante conocer los reflejos del lactante en este momento, el reflejo de succión que le garantiza la vida, el reflejo de la búsqueda que va a localizar el pezón y la deglución son fundamentales para mantener una lactancia apropiada. En cuanto a la composición de la leche materna, ella tiene glúcidos, proteínas, lípidos y otros componentes. Los glúcidos, el principal es la lactosa y los oligosacáridos que para ello vamos a dar una clase especial que la da justamente el doctor Rafael Santiago. Ellos se van a encargar, ellos son indigeribles, ellos se van a encargar de nutrir la microbiota saludable, además que tienen factores de protección. La proteína en los primeros días de vida en el calostro es fundamental. Está caracterizada por la caseína y la lactoalbúmina, pero también hay aminoácidos esenciales y se sintetiza en los alvéolos taurina y carnitina. Eh, los lípidos, ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena larga que van a influir en el desarrollo cerebral. Y los otros componentes hay agua, vitaminas, minerales, enzimas, factores de crecimiento, hormonas, factores antiinfecciosos. Sabemos que los azúcares es la lactosa, que es una molécula de glucosa con lactosa, la glucosa intracelular, la galactosa se produce en el aparato de Golgi. Las altas concentraciones de lactosa favorecen la absorción de calcio y de hierro y la proliferación intestinal de los lactobacilos bífidos y de los oligosacáridos que tienen efecto antiinfeccioso. Dentro de los componentes proteicos, tenemos menores cantidades que otras proteínas animales. Y esto lo voy a traer a colación, porque esto es importante para no sobrecargar los riñones. Es la ideal que actúa, que se absorbe perfectamente bien en los niños. Tiene 20 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales en el plasma materno. Está la taurina, la carnitina, la caseína, que forma coágulos de fácil digestión, y la lactoalbúmina. Y les traje esta laminita para que no se les vaya a ocurrir pensar que la leche de cabra es muy buena si no hay leche de mamá. No es muy buena la que leche de cabra si no hay leche de mamá, porque tiene 3,4% de proteína, mientras la leche de mamá tiene 1,2. O sea, más del doble. La de oveja tiene 6,2 y la de vaca 3,2. Entonces es la leche de la mamá la que necesita el bebé, porque con la leche de cabra el riñón trabaja muchísimo más. Y los sólidos no grasos en la leche de cabra son altísimos también. La lactosa es un poco más baja, de manera que no es una cabra. En relación a los componentes lípidos, están los triglicéridos, los ácidos grasos. Tenemos vitaminas, minerales, factores antiinfecciosos, las inmunoglobulinas que están presentes, sobre todo la inmunoglobulina A.
que está presente en el calostro a tal cantidad que va a permitir recubrir la mucosa oral e intestinal y va a ser la primera línea de defensa. Hay enzimas, glóbulos blancos, que se van a encargar, lisocimas, que se van a encargar de destruir bacterias, la lactoferrina, y factores bioactivos que se encargan de instalar el sistema inmunológico. Tenemos entonces el calostro, que va del primer día en la primera semana, a partir del galactogénesis 2, que se produce en cantidad de 40 cc en 24 horas. Por eso no es que no produce leche, es lo que se produce porque con el tamaño del estómago del bebé es suficiente. La leche de transición, que va del día 7 a 14, se produce ya 800 cc en 24 horas. Y la leche madura a partir del día 14 ya se produce entre 900 cc y 1,2 litros. ¿Ok? Las características de cada una de ellas. Y ya con esto terminamos estos dos temas del día de hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, si hay algo que comentar, voy a suspender ya la grabación.